Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de esta interesante materia de redacción académica y científica. O sea, vamos a continuar, ¿no?, dando algunas orientaciones, algunos aspectos que guían, ¿no?, el trabajo en este campo de la redacción académica y científica. Recuerden que siempre les digo que bueno, las clases son un poco orientadoras, ¿no? Sirven de guía para que ustedes puedan, a través de la profundización, ¿no?, de los temas en los materiales que les compartimos, y también buscar información en otro sitio de información confiable, también les pueda ir favoreciendo la formación que ustedes requieren en esta materia. Para comenzar la actividad, vamos a ir compartiendo la presentación de la diapositiva. Y vamos a dar inicio a la actividad, ¿no? Recuerden que en la clase anterior se analizó todo lo referido a el título, ¿no?, y el resumen como primeros componentes que requiere un texto académico y científico. Recuerden que hemos estado analizando también todo lo relacionado con el estilo, y el estilo para la redacción académica y científica. Y ahí vimos que esto está, por supuesto, relacionado con la forma en que yo presento ese texto, la estructura con que presento el texto, y ahí analizamos aspectos de cohesión, de coherencia, que son importantes a la hora de presentar un texto científico. Lo más importante en la escritura de un texto científico es presentar una idea, y esa idea fundamentarla, esa idea de manera coherente y lógica, ir explicando su evolución, su tratamiento, las principales conceptualizaciones y los aportes que yo voy a presentar. Porque cuando hablamos de redacción académica y científica, estamos hablando de esa redacción que no es cotidiana, es una redacción que deriva de la investigación científica, de resultados de investigación científica que he ido alcanzando como estudiante, como profesor, como investigador, y también derivado de esa práctica profesional que me permite también construir este tipo de trabajo. Vimos también algunos tipos de materiales, eh, por ejemplo, la tesis, que para ustedes puede ser un material o un resultado de tipo académico. Las tesis también en su versión de tipo científico, que están orientadas a presentar resultados de investigación. Y para cualquiera de esos, el artículo también lo vimos, la ponencia, para cualquiera de estos tipos de documentos, o para cualquiera de estos tipos de materiales en los que yo comunico un resultado científico, es importante analizar el tema de estilo y cómo esto se presenta coherentemente en un material de este tipo. Entonces, por eso fue que comenzamos a analizar el título y el resumen. Aunque son aspectos que se construyen o se elaboran una vez concluido el proceso de investigación, cuando ya teníamos un cuerpo teórico avanzado, al menos lo que yo recomiendo, pero en la estructura que estamos presentando se presenta de primero, ¿no? No podemos ver, no vamos a encontrar nunca un libro o una película sin un título. Y vimos en la clase anterior, nos dedicamos en la clase anterior a analizar todos los aspectos relacionados con el título, ¿no? Las características, que deben ser claros, deben de ser precisos, deben de ser concisos, no deben de ser largos. A veces encontramos títulos muy largos con palabras incluso repetidas que no dan una claridad a lo que se quiere transmitir. Siempre los títulos cortos transmiten una información directa, clara, y eso es lo que el lector quiere ver y quiere encontrar a la hora de leer un material. Y después que tenemos el título, por supuesto que es el resumen de todo el trabajo que estamos presentando, ya sea una tesis, ya sea un artículo, una ponencia. Todos comienzan con su título, todos tienen ese resumen en el título. Pasamos a un segundo aspecto, ¿no?, que en la actividad que están desarrollando ya tienen que haber ido avanzando, y son los aspectos formales, que forman parte también de esta parte inicial del material, donde se presentan los autores, o sea, quién está escribiendo. Todos los trabajos tienen una autoría.
Algunos incluso aparecen sin autor, pero, o sea, quizás por problemas de época, ¿no? Del momento que se escribió, quizás por momentos de mantener el anonimato, pero no quiere decir que alguien lo escribió. Por lo tanto, siempre tiene un autor detrás de ese material. En este caso, ustedes, después del título, van a colocar todo lo relacionado con los autores, la afiliación, o sea, a qué institución pertenecen esos autores. Y ahí también en la actividad le pedimos los correos electrónicos. Después que aparece esto, entonces nos dedicamos a la elaboración del resumen. El resumen tampoco se puede elaborar si no tenemos un trabajo finalizado, ¿no? Porque sintetiza, como vimos en la clase anterior, sintetiza lo que yo estoy describiendo, estoy explicando y estoy argumentando dentro del cuerpo teórico del texto. Ustedes también, por supuesto, a manera de ejercicio, van a estar elaborando un primer resumen que podrá tener mayor acercamiento a lo que hemos dado, otros con menor acercamiento, pero la idea es que hagan un primer ejercicio donde ustedes puedan hacer ese relato condensado de esa idea de investigación, de ese tema de investigación que tienen en su mente y que han querido desarrollar. Por lo tanto, vimos en la clase pasada que el resumen es esa síntesis de todo el trabajo. Por lo tanto, refleja todas las partes del trabajo. Recuerden que vimos que el resumen comienza por un análisis teórico, ¿no? Por una información que lleva al investigador a ver qué tema está trabajando. La actualidad de ese tema, la pertinencia de ese tema, la importancia de ese tema. Y después seguidamente pasamos al objetivo, disculpen, de ese trabajo. Presentamos el objetivo, cuál es el propósito de ese trabajo que van a leer los lectores. Después pasamos a la presentación de los métodos, los materiales que se utilizaron para el desarrollo de ese trabajo, donde se explica esencialmente la perspectiva de investigación, se puede explicar la perspectiva de investigación que se utilizó, el método que se utilizó, alguna técnica que se utilizó para recoger información en el caso de materiales que tengan recogida información. Seguidamente a esto se presentan los resultados de esa investigación y finalmente las conclusiones. Esto también es en un párrafo básicamente entre 200 a 300 palabras. Depende de donde ustedes vayan a presentar el trabajo, ¿no? Porque el estilo depende mucho de quien te vaya a publicar. Recuerden que estos materiales se redactan para que sean conocidos, ¿no? Para comunicar algo a una comunidad académico-científica. Y esto siempre va a requerir de alguien que te publique el material. En el caso de una tesis, bueno, no es publicable, pero sí se responde a un estilo y una norma que establece la universidad donde ustedes están desarrollando la tesis. Un artículo, una ponencia responde al estilo y a las normas que presenta la editorial, la revista, el evento que ustedes están desarrollando. Y en el caso de la tarea que orientamos, bueno, ahí están el número de palabras incluso que se piden para el resumen. Bueno, teniendo esto en una primera parte, vamos a continuar o vamos a iniciar el tema de la clase de hoy, que está relacionado con el estilo, ya básicamente en el cuerpo teórico y el cuerpo metodológico de la investigación. Vamos a presentar esta primera parte que está relacionada con el cuerpo teórico de la investigación. El cuerpo teórico de la investigación básicamente está relacionado con aquellos aspectos que describen, ¿no?, el tema del que yo estoy trabajando. Básicamente está orientado a presentar cuál es el estado del arte de ese tema. Si estamos hablando, por ejemplo, de educación inclusiva, yo tengo que dar a entender a quien está leyendo el material que yo soy un entendido, valga la redundancia, en educación inclusiva. Por lo tanto, ahí presento argumentos, análisis teórico, fundamentos, ¿no?, de ese tema, apoyado en investigadores, en investigaciones que se han hecho relacionados con el tema, en este caso, bueno, educación inclusiva. Puede ser cualquier otro tema que ustedes estén desarrollando. Por lo tanto, no podemos perder el resumen que estamos desarrollando,
porque a partir de ese resumen vamos a seguir haciendo ejercicios entonces de construcción de un cuerpo teórico relacionado con ese resumen, de un cuerpo metodológico relacionado con ese resumen y de las conclusiones, que será otra clase que también es relacionado con ese resumen. Ahí estamos viendo aspectos esenciales de coherencia en el texto de un material académico y científico. Coherencia porque tenemos que darle seguimiento, tenemos que darle argumento a un mismo tema que estamos analizando. Y eso lo vamos a ir ejercitando en la medida que avancemos en esta unidad. Bueno, lo relacionado con el cuerpo teórico es básicamente eso que hemos analizado, y en esta primera definición decimos que el cuerpo teórico es el conjunto de teorías, doctrinas, ideas y datos que actúan como premisas de una investigación. Ya lo habíamos visto. Básicamente, para poder tener resultados y comunicarlos en cualquiera de sus formas, hay que tener resultados de una investigación. Que esa investigación, en el caso de ustedes, puede ser solamente de revisión teórica, de análisis de documentos teóricos, que es lo que ustedes básicamente están haciendo. Quizás algunos tengan resultados de algún trabajo, algún proyecto desarrollado en grados anteriores, en niveles anteriores, y eso lo pueden ir dándole forma a partir de la redacción de primero del título, el resumen, y ahora del cuerpo teórico. Además, el cuerpo teórico está integrado por supuestos, leyes, principios científicos y doctrinas. El marco teórico, también conocido, el cuerpo teórico como marco teórico, es conocido de diferentes formas: marco teórico, marco conceptual, cuerpo de conocimientos previo, cuadro conceptual, contexto teórico referencial, planteamiento teórico del problema, etc. Y nosotros lo estamos viendo como cuerpo teórico. Por lo tanto, sintetizando esta primera parte, el cuerpo teórico no es más que una demostración de nuestra postura como investigador, de las ideas con las que nos relacionamos y los juicios que compartimos con otros autores. No podemos pretender elaborar un material sin haber analizado, ¿no?, otros materiales de textos similares, o sea, similares en cuanto a la temática, ¿no? Bueno, volvemos al ejemplo de educación inclusiva. Yo no puedo pretender sostener un discurso, sostener un escrito extenso de educación inclusiva si yo no he leído otros materiales sobre educación inclusiva, tesis, artículos, libros, y eso me va a permitir a mí alcanzar un cúmulo de conocimientos que yo puedo llegar a revertir en un escrito científico a partir del análisis, ¿no? Porque en la medida que uno va leyendo y comprendiendo el tema, uno se va haciendo juicios, ¿no? Se va estableciendo patrones sobre el tema que estamos analizando, que te permite llegar a la redacción de ese texto. Por lo tanto, no podemos hacer una redacción sin antes leer. Eso lo vimos desde clases anteriores. Ahora, ¿qué características tiene este cuerpo teórico? Bueno, la primera que presentamos aquí es que se emplea un lenguaje científico y técnico. O sea, aquí no hay lenguaje coloquial. Por lo tanto, para adquirir un lenguaje científico y técnico, vuelvo a lo mismo, hay que leer material. Y ese material me va a dar a mí todos los elementos, por ejemplo, de educación inclusiva. La educación inclusiva no es lo que yo solamente pienso, porque lo que yo pienso como estudiante o como docente puede ser limitado a mi campo o al cúmulo de conocimiento que tengo sobre ese tema, que no siempre es satisfactorio. Por lo tanto, tengo que ir a otros materiales, a libros, artículos, a leer sobre ese tema, a ver cuáles son los términos adecuados. Y vimos el ejemplo anterior, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Así que si estoy diciendo cuerpo de conocimientos previos, es lo mismo que cuadro conceptual, o es lo mismo que marco científico o marco conceptual. O sea, son sinónimos, son aspectos que definen un mismo proceso. Y eso no lo sé hasta que yo no veo y no leo un material que me lo explique. Entonces, como esa primera característica, que se emplea en el lenguaje científico técnico, por lo tanto no es coloquial, sino ajustado a las normas del campo de conocimiento que yo estoy trabajando. En este caso, bueno, el campo de la ciencia y la educación, que es donde nosotros estamos trabajando, que deriva de la preparación, aquí lo ponemos, de la preparación profesional, la lectura y la experiencia en un campo de conocimiento. Una segunda característica es donde se concentra el mayor número de citas.
ya sean textuales o no textuales. Por lo tanto, este es el apartado donde más citas yo voy a encontrar. Es donde yo voy a citar las ideas de otros autores, las palabras de otros autores y construyo mis propias ideas a partir de ese análisis, ¿no? Para eso sirve también el análisis de otros textos, ¿no? Para ver lo que dice un autor, para ver lo que dice el otro autor, y sobre la base de esos 2 criterios, 3 criterios, 5 criterios que leo, yo construyo mi propio criterio, pero ya teniendo sustento en investigación científica. Una tercera característica, se debe emplear un tono respetuoso para hablar de los estudios de otra persona. O sea, aquí no podemos incorporar ideas de otros autores sin citarlas o tergiversando lo que el autor quiere decir. Por eso es que se habla de citas o de referencias bibliográficas a partir de lo que dicen otros autores. En este capítulo, la paráfrasis, o sea, el parafraseo, es muy útil para sintetizar las teorías y opiniones de otros escritores. O sea, esta parte es muy importante porque en el cuerpo teórico no todo es cita con autores, sino también que uno puede referir cuestiones que ha manifestado otro autor a partir de los criterios propios que me voy formando. Por lo tanto, voy parafraseando también esas ideas. No puedo copiar y pegar algo que dice en un texto. Por lo tanto, eso tengo que, para hablar de esa misma temática, tengo que leer. Y sobre la base de esa lectura, bueno, yo tomo quizás algo textual, tomo una idea y la parafraseo, ¿no? A partir de mi propia experiencia. Y eso es muy importante tenerlo presente a la hora de construir un cuerpo teórico. Otra característica es que se dan argumentos propios basados en lo sintetizado de estudios de otros autores y de la experiencia como profesional. Por supuesto, aquí hay esta combinación, ¿no? Hay una combinación de citas de otros autores, parafraseo de otros autores e ideas, ¿no?, sintetizadas de la lectura. Yo puedo leer 5 páginas, de esas 5 páginas yo genero una idea, no sé, de 3 o 4 párrafos a partir de lo que yo sea capaz de sintetizar o de lo que me interesa a mí como escritor o autor del material, poner o escribir en ese material. Por lo tanto, también se complementa todo este cuerpo teórico, y que es lo más importante porque en realidad es de mi autoría. Por lo tanto, lo que más tiene que tener son ideas propias. Y en realidad uno lo que hace es apoyarse en otros autores para fortalecer las ideas que yo estoy analizando. Por lo tanto, se dan ideas propias basadas en esos estudios que he ido analizando. Ahora, aquí traemos algunas recomendaciones de cómo yo puedo construir mi cuerpo teórico, mi marco teórico dentro de cualquier tipo de redacción. Recuerda que estamos viendo para todo tipo de redacción. Para una tesis, para un artículo, para una ponencia. Aunque cada una tiene sus especificidades, aquí vamos a estar dando lo general y que es válido para cualquiera de ellas. La primera recomendación es que hay que identificar, ¿no?, un tema para investigar y una problemática a resolver. O sea, yo no puedo escribir sobre nada. Yo tengo que escribir sobre educación inclusiva. Tengo que escribir sobre el uso de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Tengo que escribir sobre la desigualdad, ¿no?, en el acceso a la tecnología en tiempos por los estudiantes en tiempos de pandemia. Es una problemática que está relacionada con mi campo de acción, en este caso la educación, y que yo voy a analizar. Fíjense, no tiene que solamente tener una investigación de campo, ¿no?, donde yo vaya a buscar datos, vaya a resolver datos, sino que también puede ser un análisis teórico. Y ese análisis teórico está basado esencialmente en ese estudio de la literatura, en esa revisión de la experiencia que he ido analizando, y que yo puedo construir un texto a partir de esa perspectiva. Pero lo primero que tengo que hacer es tener ese tema y ver qué problemática voy a resolver. Porque aunque sea una problemática de carácter teórico, yo puedo también plantearla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación tiene el aspecto socioeconómico y la educación? O sea, y ahí yo puedo ir analizando todo lo relacionado con el aspecto socioeconómico
y todos los aspectos relacionados con la educación, y voy haciendo ese análisis y es lo que voy mostrando, es la problemática que voy a resolver. ¿Qué problemática voy a resolver ahí? Ver la relación que tiene el aspecto socioeconómico con la educación o el acceso a la educación. Y ahí estaría analizando esas dos variables. Un segundo elemento, después que cumplo este primero, es comprender la necesidad de estudiar el tema para comprenderlo y dominar su fundamento. Lo primero que tengo que hacer es comprender de que ese tema que voy a estudiar es necesario, es importante. Creérmelo yo, ver la importancia y la motivación en mí mismo para poder desarrollar ese estudio. Si no, el estudio no tiene futuro. Un tercer aspecto es identificar las fuentes donde puedo extraer la información. ¿Qué fuentes pueden ser estas? Bueno, pueden ser, yo voy primero a decir, bueno, si estoy analizando el tema de educación inclusiva, yo voy a buscar libros que hablen sobre educación inclusiva. Voy a buscar artículos en revistas que hablen sobre educación inclusiva. Voy a buscar quizás, ¿por qué no? Videos, ¿no?, de YouTube que hablen sobre educación inclusiva. Lo que pasa es que esos tres, fíjense, esas tres fuentes, que hay más fuentes, esas tres fuentes me tienen que dar a mí un criterio sobre la educación inclusiva. Y al final decir, porque al final me voy a poner a pensar, bueno, lo que está diciendo un autor no tiene relación con lo otro, lo que está diciendo este autor coinciden los tres en la misma situación, entonces de ahí yo voy sacando mis propias conclusiones, mis propias redacción. Pero es importante analizar diferentes materiales, pero primero hay que identificarlos, dónde están, dónde los puedo encontrar. Antes era un poco más complejo incluso el tema de la redacción, porque cuando no había, cuando no había internet, el acceso al conocimiento, el acceso a la información era mucho más complejo. Uno tenía que acercarse esencialmente a una biblioteca, a una universidad donde pudiera pedir libros y estudiar esos libros. Ya hoy básicamente la información está a la mano, a través de internet usted tiene básicamente acceso a muchísimas bibliotecas de universidades, tiene acceso también a revistas, a libros propiamente dichos, y que eso los puede ir identificando primero para poder después proseguir con esta etapa. Bueno, otro aspecto es la consulta de la fuente seleccionada. Ya tengo identificada cuáles son los libros, los artículos, los videos, los recortes periodísticos, las ponencias de eventos. Y entonces voy a consultar, voy a leer, voy a analizar esos materiales que ya tengo identificados. Después voy a realizar el fichado de la información. O sea, ¿de qué información? De esta que estoy consultando en esta parte. Y ahí empiezo entonces a tomar apuntes, a graficar las ideas, a resumir lo leído, a citar autores, a hacer fichas bibliográficas que me permiten a mí después organizar, en otro paso, organizar esos resúmenes, esos fichados que voy haciendo y determinar la lógica y el orden con que los voy a presentar. Entonces está relacionado con otro aspecto que tiene que ver con organizar la estructura de presentación de estas ideas. Después que la tengo dispersas en la mesa, en la computadora, yo voy a organizar eso para poder ya ir dándole un hilo consecutivo a lo que voy a presentar. Otro de los elementos y que recomendamos para la construcción es que después que tengamos esto listo, entonces comencemos a escribir las primeras ideas sobre la base de lo comprendido, las ideas de otros autores y las citas fichadas. O sea, después que tenemos todo esto organizado, comenzamos ya entonces a escribir todo esto que tenemos, a resumirlo, a presentarlo de una manera coherente, lógica, y va a comenzar entonces a aparecer un primer borrador. Y ese primer borrador, por supuesto que va a tener algunas dificultades, va a tener algunos errores, pero ese es el proceso lógico de cualquier proceso de construcción de un marco teórico. Por lo tanto, después que yo tenga esto, entonces lo voy a releer, a leer una vez, leerlo otra vez, y entonces comenzar a aplicar todos los aspectos relacionados con el estilo, con de un escrito científico, donde yo puedo ver errores ortográficos, puedo ver el uso de mayúsculas incluso incorrectos, puedo ver repetición de palabras, puedo ver cosas o aspectos que no están relacionados entre sí, que no tienen una coherencia adecuada. Por lo tanto, yo voy a releer, a escribir, a reescribir, a reescribir y a releer hasta que yo
tenga un material más acabado. Por lo tanto, eso es importante en el proceso de construcción de un marco teórico. Después que tengo esto, bueno, puedo identificar la norma y el estilo adecuado para mi escrito. Una norma que va a estar ajustado a ya la identificación que yo tengo de dónde yo quiero publicar ese material. Bueno, si es para una clase, en el caso de redacción académica y científica, ¿qué normas pone el profesor, no? ¿Y qué estilo pide el profesor? Entonces yo lo ajusto a eso que dice el profesor, ¿no? Porque si no se ajusta a lo que dice el profesor, puede ser que pierda puntos. Pero si no se ajusta a lo que dice una editorial, puede ser que no te publiquen el libro. Pero si no se ajusta a lo que dice o a las normas y estilos de una revista científica, puede ser que no te salga el artículo. Pero si no se ajusta a las normas y el estilo que pide el comité científico de un evento, puede ser que tampoco puedas participar en el evento porque no te acepten el escrito. Entonces, después que yo tengo ese borrador ya que lo he leído, lo he vuelto a leer, lo reescribí, yo voy entonces a ajustarlo, ¿no?, a esas normas que me pide quien me va a dar la posibilidad de presentar el material. Y después que lo ajusto, bueno, puedo compartir con expertos para una revisión. Recuerden el dicho de que siempre más ojos ven más que los de uno, ¿no? 4 ojos ven más que 2. Yo puedo darle a expertos, personas que he identificado que han trabajado el tema. Por ejemplo, educación inclusiva, se lo puedo dar para que lo lean a 1, 2, 3 revisores para que me den su criterio y me hagan los señalamientos. Los señalamientos no son malos, los señalamientos son necesarios para seguir mejorando el escrito. Por lo tanto, eso es un aspecto que se puede recomendar como importante a la hora de construir el marco teórico. Y bueno, por último, vuelvo a reescribir, vuelvo a ajustar sobre la base de las recomendaciones hechas por los expertos y hasta que yo vaya dejando ya un documento definitivo que pueda tener una calidad que se acerque a los estándares que estoy buscando y a las normas, por supuesto, que me están planteando. Otro aspecto importante, y aquí vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes ya tengan una idea, es lo que denominamos dimensión histórico-contextual y conceptual. Esto es importante o está presente en la construcción de un cuerpo teórico en la redacción académica y científica porque el autor, o sea, quien escribe el material, valiéndose de los trabajos de otros investigadores, identifica los principales usos, conceptos, características, evolución y tipologías del tema estudiado, así como los puntos de coincidencia y divergencia entre las principales tendencias para arribar a la definición del término que empleará en la investigación. O sea, para yo poder definir un término, para yo poder definir el término de educación inclusiva, ¿no?, propio, yo tengo que analizar todos estos aspectos que hemos visto, los conceptos, las características de la educación inclusiva, la evolución del tema. Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar analizando un tema que tiene un periodo más prolongado o más antiguo, ¿no?, de presentación que otro. Si analizaríamos el tema, por ejemplo, de las tecnologías aplicadas a la educación, es un tema prácticamente reciente. Pero si analizaríamos el tema de la didáctica, es un tema con muchos años, muchos siglos de análisis. Por lo tanto, yo tengo que ir viendo todos estos aspectos de evolución, de características, para poder llegar a la definición de un término propio. Puede también identificar una propuesta teórica que use como base, describiendo sus fundamentos y objetivos. Todos estos son aspectos importantes que uno tiene que tener presente para poder construir un cuerpo teórico. Por lo tanto, el cuerpo teórico es ese juego, es ese análisis, es esa síntesis, es ese proceso de lectura, de escritura, de lo que viene, lo que dicen los autores en sus trabajos ya publicados, en artículos, en libros, en ponencias, en monografías, en cualquier de las formas de presentación. Por lo tanto, ellos pasaron por esa etapa, igual que ustedes están pasando, comenzando, aprendiendo, y fueron, por supuesto, perfeccionando el trabajo hasta que llegaron a construir los materiales que, bueno, ustedes pueden consultar en las diferentes asignaturas o pueden consultar también en internet. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se presenta esto. Aquí esto es un marco teórico de una tesis, ¿no?, tomamos como ejemplo. Dice que el origen y evolución
del objeto de investigación. Aquí el objeto de investigación está relacionado con la educación superior. Dice que si se carece si se carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen a una masa crítica de personas cualificadas y cultas. Por lo tanto, aquí pudiéramos estar asociándolo, aquí por supuesto habría que estar analizando páginas y páginas y páginas de esta tesis para poder ver todo lo que te refiere a características, ¿no? Pero si viendo esto que estamos analizando, las características pudieran ser esto, porque te está diciendo de que hay carencia, ¿no? De instituciones de educación, de educación superior e investigaciones adecuadas que estén destinadas a fomentar una masa crítica de personas cualificadas y cultas. Y eso puede ser una característica, ¿no?, que yo estoy afirmando en esa presentación. El concepto pudiera ser, bueno, y esto por supuesto, antes de pasar al concepto, tiene un referente teórico. O sea, ¿quién está diciendo esto? Miren, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1998. En el caso del concepto, miren, Tobón 2006 menciona que los principios de la educación superior en el mundo globalizado comprenden tres aspectos importantes que se detallan a continuación. O sea, él está definiendo cuáles son esos aspectos. Por lo tanto, pudiéramos estar analizando que esto es todo lo relacionado con conceptos. Ese concepto que nos está dando en este caso Tobón. El concepto, claro, se puede presentar de otras maneras, ¿no? Puede presentarse también como la definición que nosotros hemos visto en clase, pero también los conceptos están relacionados con todo lo que identifica, ¿no?, y define a un aspecto particular que queremos estar analizando. Hay otro aspecto aquí de evolución. Miren, este párrafo dice que las casas de estudios superiores en crearse posteriormente son la Universidad de Cambridge, la Universidad de San Antonio de Padua, la Universidad de Nápoles en Italia, la Universidad de Praga, la Universidad de Viena, y ahí le va dando una serie de universidades. Por supuesto, dice que son las que se crean posteriores aquí a la Universidad de Bolonia. O sea, que se plantea que estas universidades se crean posteriormente a esta Universidad de Bolonia. Entonces, esto está dando una idea de evolución. ¿Evolución de qué? Bueno, de el surgimiento de las universidades. Y esa evolución también la puedo hacer con el mismo tema que hemos estado analizando de educación inclusiva. ¿Cuáles fueron los primeros estudios de educación inclusiva? ¿Dónde se presentan los primeros estudios de educación inclusiva? ¿Cuándo se presentan los primeros estudios de educación inclusiva en el Ecuador? Y eso me va dando a mí una idea de evolución, de cómo ha ido evolucionando el tema que estoy analizando. Aquí vemos otros aspectos dentro de esta caracterización que está relacionada, bueno, también con las características que vimos, la evolución, la coincidencia y divergencia, la propuesta teórica. Aquí vemos, por ejemplo, otros elementos. Aquí lo que trajimos, lo que le presentamos es un índice, ¿no?, de contenido, pero ese índice de contenido claramente refleja, ¿no?, la estructura de ese capítulo teórico. Y imagínense aquí que comienza en la página 11 y termina en la página 41, estaríamos presentando, hay 30 páginas en la diapositiva, que sería imposible, ¿no? Pero sí, en este índice se le puede representar una idea de lo que estamos analizando. En el caso de la característica evolución, estos dos epígrafes están analizando característica evolución. ¿Característica evolución de qué? De la educación superior en América Latina. ¿Cómo es que ha ido evolucionando la educación en América Latina? ¿En qué países comenzaron las primeras universidades? ¿Cuáles se incorporaron después? ¿Qué características fueron teniendo esas universidades? Y pasa a una etapa de la educación superior en el Ecuador. Vean cómo se presenta. O sea, no hay primero educación superior en el Ecuador y después educación superior en América Latina, porque la lógica indica que primero se presenta a nivel general y después se presenta a nivel particular. Bueno, en una lógica deductiva, claro está. Por lo tanto, después que yo analizo la educación superior en América Latina, analizo la educación superior en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador también está insertado en el continente
americanos, particularmente en América del Sur o la conocida América Latina desde el Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, por eso es que hago un análisis de estos elementos primero y después. Y eso me da un aspecto de evolución. La propuesta teórica está relacionada, bueno, con todo esto. Para yo poder hacer una propuesta teórica sobre un modelo de educación inclusiva o un modelo de educación superior nuevo, yo tengo que hacer, ¿no? Para poder poner esta propuesta en práctica, tengo que ver cuáles son los modelos que se han implementado, ¿no? Y esos modelos pedagógicos pasan por diferentes aspectos que se están presentando en este análisis. O sea, cada aspecto que se está presentando ahí es un punto de fundamentación en ese capítulo. Por lo tanto, si estoy hablando de modelos educativos, lo más seguro es que en ese epígrafe yo diga cuáles son los modelos educativos. Y aquí lo estamos presentando: el modelo tradicional, el modelo constructivista, el modelo experiencial, ¿no? El modelo de David Kolb, y después paso al modelo educativo de Ecuador. Vean cómo incluso aquí se ve todos estos elementos de evolución, cómo han ido evolucionando, porque recuerden que esto tampoco es de manera aislada, ¿no? La evolución, las características, los conceptos se van presentando, ¿no? De manera coherente y de manera detallada en cada uno de los aspectos. Porque si estoy hablando de modelo educativo o de modelo tradicional, yo seguro que estoy hablando de la evolución, de cuando comienza el modelo educativo, modelo tradicional, quiénes fueron los primeros autores que lo abordaron, cuáles fueron las primeras experiencias, y voy haciendo una descripción de esos aspectos del modelo educativo tradicional. Y en el caso de la coincidencia y la divergencia, bueno, aquí vemos ya este epígrafe, por ejemplo, que habla de la valoración crítica de los conceptos principales de las distintas posiciones teóricas sobre el objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? Bueno, la educación superior. Por lo tanto, aquí seguro que hay coincidencias y divergencias porque es una construcción ya del autor a partir del análisis de todo esto que hace en la tesis. Y aquí va dando ya un criterio propio en el que converge, coincide con algunos de los aspectos manifestados aquí y también tiene divergencia o no coincide con alguno de los aspectos. Por eso lo va dejando claro en una redacción. Bueno, eso básicamente es lo que traemos sobre el cuerpo teórico. Ahora veríamos todo lo relacionado con el cuerpo metodológico. Vemos que el cuerpo metodológico, si bien el cuerpo teórico está relacionado con todo lo teórico, con todo lo de la fundamentación, ¿no? De los conceptos, de los temas que estamos analizando, ya el cuerpo metodológico va más al aspecto procedimental, al aspecto práctico. Es esa parte del texto científico que describe el proceso seguido para la búsqueda y recolección de la información, declarando el método empleado, las técnicas, los instrumentos y los resultados alcanzados, los que son descritos por el autor, auxiliándose en muchas ocasiones de tablas y gráficas. Esta es la parte que vemos en los materiales, en los textos académicos científicos, que ya presenta el tipo de investigación por el cual me sirvió de apoyo para desarrollar la investigación, los métodos que utilicé, los instrumentos, las técnicas, y a partir de ahí los resultados, ¿no? Que muchas veces se apoyan en gráficas, en tablas. Claro, depende del tipo de resultado que yo esté presentando. Porque si es un resultado teórico, de análisis teórico, no necesariamente hay que presentar tablas y gráficos. Pero viendo el ejemplo anterior, no sé, me puede surgir la idea de que los tres modelos educativos que se vieron, el tradicional con el resto de los modelos, yo los puedo presentar en una tabla. Y ahí también estoy ya dando resultados, ¿no? De ese proceso de investigación o de argumentación que estoy haciendo del tema que estoy presentando. Aquí, básicamente, el marco o cuerpo metodológico de una investigación recoge el plan, el procedimiento seguido para dar solución al problema planteado y al objetivo declarado. Siempre el objetivo es la guía, ¿no? Por la cual yo voy a desarrollar mi trabajo.
y es el que tengo que cumplir, por supuesto, al final para que haya coherencia, ¿no? Con lo que estamos desarrollando. Entonces, aquí hay elementos básicos que integran el cuerpo metodológico de la investigación. Y esto puede ser también una guía, como lo ven aquí, como se lo señalamos aquí. Esto puede ser una guía para la escritura del que ustedes van a presentar en las actividades de trabajo autónomo, ¿no? Aquí básicamente se hace una presentación o una caracterización del contexto donde se desarrolla la investigación, donde se desarrolla el estudio, la población y la muestra con la que se trabajó, el área de estudio, el tipo de estudio, los métodos de recolección de información, los procedimientos para esa recolección de información y el plan de tabulación. O sea, si nos guiamos por estos aspectos, yo solamente los voy declarando y ya voy cumpliendo con parte de estos elementos del cuerpo metodológico. Aquí tenemos algunos ejemplos también, ¿no? En la misma tesis que estábamos analizando, el cuerpo metodológico aquí lo declara en un capítulo 2 y en el mismo índice dice que el 2.1 está relacionado con caracterizar el sector. Y así cada uno de los epígrafos van a formar parte del cuerpo metodológico. Miren cómo ellos caracterizan el sector. Dice que esta es una tesis de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDE. Dice fue creada, el periodo donde fue creada, dónde se encuentra ubicada, la sede de matriz donde se encuentra, puede aparecer en los años de fundación, todos los aspectos que caracteriza ese lugar donde estoy desarrollando la investigación, ese momento que me pone en contexto de lo que estoy analizando en el escrito que voy a presentar. Otro aspecto es la descripción del procedimiento metodológico, ¿no? O sea, ¿cuál fue el procedimiento metodológico que yo seguí para llegar al resultado que estoy presentando? Claro, les pongo el ejemplo de una tesis porque la tesis también forma parte de los tipos de documentos y de seguro el más usado por ustedes o el que más cerca van a tener ustedes para la redacción, que es la tesis de titulación, aunque recuerden que tiene también otras modalidades. Pero la tesis de titulación se va a ir presentando en esta estructura. Y entonces, como yo presento la descripción del procedimiento metodológico, bueno, aquí uno describe, ¿no?, que se trabajó con la modalidad de paradigma cuantitativo, también se utilizó la metodología cualitativa, y uno va describiendo a través del modo que se utilizó el método inductivo, y todos los elementos que me describen cuál fue el procedimiento metodológico empleado. Después sigo con el tipo de investigación. En vista del problema identificado, se realiza una investigación exploratoria, una investigación bibliográfica, y ahí explica por qué es exploratoria, por qué es bibliográfica, investigación explicativa, y se utilizó un diseño experimental. Claro, para presentar esto hay que ir teniendo dominio, por supuesto, de los elementos de la investigación, porque está relacionado una cosa con la otra. Y si estamos hablando de redacción académica y científica, y que esto deriva de resultados académicos, de resultados científicos, por supuesto tiene que haber, o tuvo que haber un proceso de investigación anterior. Y eso es lo que yo estoy contando, porque la redacción académica y científica no es más que contar, ¿no?, argumentar, explicar, dependiendo del tipo de material que yo presente, los resultados que yo tuve en la investigación. Y para eso tengo que, bueno, cumplir todos estos elementos que estamos viendo de título, el resumen, el cuerpo teórico y el cuerpo metodológico que estamos explicando. Bueno, aquí hay otros ejemplos de métodos y técnicas. Aquí dice que se utilizó el método inductivo-deductivo, el método analítico-sintético, el histórico-lógico, y las técnicas fue la encuesta. Aquí dicen a quién le aplicaron la encuesta, la revisión documental, cómo se realizó, y la población en la muestra, ¿no?, que te dice aquí la cantidad de personas que participaron en ese estudio, porque los resultados siempre vienen por supuesto, de un universo, de una población o de una muestra con la que uno ha ido trabajando. Y en el caso del análisis e interpretación de los resultados, bueno, aquí ven ejemplos, ¿no? Y como uno va presentando los resultados, bueno, en este caso de una pregunta que se ha realizado práctica preprofesional para complementar su instrucción superior, y aquí van dando cuántos sí, cuántos no, el porciento que representa, esto se representa en un gráfico, y se hace ese análisis de resultados a través de una descripción teórica de estos aspectos matemáticos que hemos visto aquí.
Bueno, resumiendo hasta aquí, podemos decir que tanto en las tesis como en los artículos científicos, en las ponencias para eventos académicos, estos se van a estructurar, ¿no?, en un texto integrado por un cuerpo teórico y por un cuerpo metodológico. Ambos aspectos tienen que estar presentes en esa escritura, mismo que se ajusta a las normas y el estilo de la institución editorial o evento que lo publicará. Y eso lo vimos en un momento anterior. De manera general, los aspectos, claro, esto puede variar, pero de manera general, recuerden que esto se lo pide o esto se lo norma quien va a publicar el trabajo, quien va a revisar el trabajo. Por lo tanto, los aspectos básicos esenciales que tenemos que tener presentes en ese estilo, esas normas de redacción académica y científica, sería el título, que ya lo vimos, los autores, el resumen y las palabras claves que vimos en la clase anterior. Y en esta clase vimos que además lo integra el cuerpo teórico, que también forma parte de la introducción y el capítulo teórico, y el cuerpo metodológico, donde presento los materiales, los métodos, los resultados, o los capítulos, o el capítulo metodológico que yo voy a presentar en una tesis. Este último sería por una tesis, un capítulo metodológico. Pero si vamos a hablar de artículos, pueden ser material y métodos, resultados. Y nos viene quedando por analizar las conclusiones. Y la referencia bibliográfica, que será objeto de análisis en otra clase de la materia de redacción académica y científica. Bueno, espero que hayamos orientado un poco, ¿no? Recuerden que tenemos materiales en el aula virtual que ustedes pueden seguir profundizando en la temática para que tengan un dominio más profundo. Recuerden que esto también hay que practicarlo. Es importante que ustedes incluso vayan, tomen un material, vayan, comiencen a resumir las ideas, que puedan ir creando su propio texto. De todas formas, en la tarea, ¿no?, correspondiente a la unidad, ustedes van a tener la posibilidad de elaborar textos científicos, de construir este tipo de material. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a una próxima clase para seguir analizando temas interesantes de redacción académica y científica. Tengan entonces todos muy buenas tardes y hasta la próxima.